Hoy en consulta estaremos hablando sobre la tendinitis del manguito rotador. ¿De qué se trata? Y está con nosotros para esto el doctor Brian Pérez para conversar un poco sobre qué es la medicina natural que nos puede mejorar, qué es lo que no debemos hacer aunque sea medicina natural, qué pacientes también están indicados a recibir algún tratamiento en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Ya nos lo va a decir. Usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí, muchas gracias por las invitaciones que nos dan para hablar de qué forma la medicina oriental aborda las diferentes enfermedades que hoy nos acoplan en el día a día en la sociedad. La tendinitis del manguito rotador o el manguito rotador está conformado por diversos tipos de tendones. Estos tendones ayudan a fijar el hombro y que no se esté moviendo mucho. Es una fijeza, una firmeza del hombro. Cuando ocupamos mucho uno de los miembros superiores, ya sea el brazo izquierdo o el derecho, o tenemos un trabajo que tenemos que tener las manos hacia arriba, arriba de la cabeza, o los pacientes que trabajan tras un computador y está demasiado alto, tendemos a irritar estos tendones. Muchas veces sucede con los pacientes adultos que duermen encima del brazo por muchos años y también tienden a irritarlo. Cuando estos tendones se inflaman, comienza el paciente a sentir pequeñas punzaciones o limitaciones del movimiento. Ya el paciente no puede levantar el brazo o comienzan a notar una deficiencia a la hora de peinarse, por ejemplo. Se peinan y sienten un dolor que tal vez no es molesto, pero que sí está presente a la hora de hacer este ejercicio. Los pacientes también que trabajan en salones de belleza, que hacen movimientos bastante repetitivos, o los taxeros, tienden también a desarrollar estos tipos de enfermedades. Los pacientes que trabajan en la construcción, los albañiles, los pacientes, por ejemplo, en el mercado, que trabajan haciendo tortilla o cualquier movimiento repetitivo, quebrando leña, partiendo leña, cualquier movimiento repetitivo que se nos ocurra puede llegar a dañar estos tendones. Muchas veces los pacientes tienden a confundirlo con que un espasmo, que un aire que tienen, porque este dolor es bastante punzátil y muchas veces también los espasmos tienden a limitar los movimientos. Es importante aquí en la clínica ver al paciente qué es lo que está dañando, porque muchas veces creemos que es un tendón del manguito rotador, pero tal vez una artrosis, un desgaste que el paciente está presentando. Entonces nosotros lo que hacemos es ver en clínica, hacer exámenes físicos y poner a los pacientes a hacer movimiento. Correcto, doctor. Para aquellas personas que en este momento dicen, se me adormece un poquito las manos, los dedos de las manos, a veces siento como algún tipo de comezón o jincones, ¿eso tendrá que ver con el manguito rotador? Una de las principales causas es los diagnósticos diferenciales. Hace poco dije uno de ellos, que es un desgaste del manguito rotador, es un diagnóstico diferencial. Y otro diagnóstico diferencial puede ser o un síndrome del túnel del carpo o puede ser una hernia o un abombamiento en la columna cervical. Entonces, cuando es por un desgaste, el dolor no se mueve, no migra. El paciente uno lo pone a hacer X o Y movimiento y el dolor siempre está en el mismo punto. El paciente agarra su dedo índice y dice, aquí me duele. Correcto. Cuando es una tendinitis del manguito rotador, el dolor no sobrepasa el codo, no tiene por qué bajar después del codo. Llega al codo, con X movimiento, lo ponemos a hacer otro movimiento y el paciente lo siente en la parte de la escápula o la paleta, que lo conocen mejor. Cuando nosotros tenemos un problema cervical, ahí sí se ve abarcado del codo hacia abajo. Este problema cervical puede dar los adormecimientos, los calambres, los hormigueos, la torpeza a la hora de agarrar algún objeto o la pérdida de fuerza en la mano, en la palma de la mano. Entonces nosotros ahí nos enteramos de que el paciente no está teniendo un problema de tendinitis, sino que está teniendo un problema desde el cuello, porque estos síntomas de hormigueo, de sensación de que el paciente siente que quema, o que las manos solo pasan adormecidas, siempre por lo general viene desde la columna y es un nervio que está comprometido. Entonces siempre hay que observar eso en clínica y ver cómo el tipo de dolor y de dónde a dónde se está irradiando este dolor. ¿Y cuánto tiempo dura la tendinitis, doctor, o este padecimiento? Estos tipos de dolores por lo general duran 1 mes, 2 meses, 3 meses cuando se da el debido reposo. El problema aquí es cuando el dolor aparece
de un momento a otro y cuando el dolor viene evolucionando. ¿Cuál es el problema? Que cuando apareció de un día a otro es que el paciente tuvo algún tipo de accidente, quiso cargar algo y se soltó, o hizo un movimiento brusco e inflamó el tendón. Esto con reposo va a mejorar. Pero cuando pasan mucho tiempo con estos tipos de dolores, muchas veces las fibras nerviosas o las fibras musculares tienden a romperse. Ya es ahí donde los pacientes comienzan a presentar hematoma o morado y el dolor comienza a intensificar. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo el tendón inflamado que ya no dio para más, ya ligó demasiado, ya demasiada inflamación, ya no se pudo estar estirando de forma correcta hasta que se rompió. Hubo una fisura y es ahí donde el dolor se agravó. La manera de abordarle es fácil. Cuando nosotros mandamos a hacer exámenes complementarios, siempre es importante fijar el hombro. Si nosotros nos damos cuenta que el paciente se ha fisurado, tenemos inmediatamente que buscar cómo fijar el hombro, limitarlo el movimiento, ya sea con un cabestrillo o ya sea que a los pacientes los vendan. Muchas veces en casa saben vendar y vendan y lo fijan el hombro de una manera que no se esté moviendo y esté detenido. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Hola, ¿qué pasa si tengo neuropatía y siempre me duele cuando estoy en lo helado? Quisiera saber si la neuropatía se cura. Muy buenos días. Saludos a todos. Mi mamá padece de ese dolor. Ya está diagnosticado con desgaste en el hombro y también padece dolor fuerte en la columna. Muy buenos días. Tengo 50 años. La mano izquierda se me duerme mucho. Vamos a empezar con el final, doctor. La mano izquierda, el adormecimiento. Sí, el adormecimiento, como estábamos diciendo, puede ser comprometido por el nervio mediano o desde la columna. Los problemas tendinosos del hombro no abordan la parte de la mano ni de la muñeca. Sí. Entonces, también para diagnosticar esto, cuando el paciente se presenta en clínica, se le pide que haga otros tipos de movimientos donde este dolor o esta molestia, este adormecimiento agrave más o se intensifique. Y ahí nosotros sabemos, debido al movimiento que lo pongamos a hacer al paciente, cuál es el nervio que le está molestando a él. La persona que está diagnosticada con desgaste en el hombro, que hay mucho dolor, ¿cómo sanar esto? Con los pacientes que tienen artrosis, esto es debido tal vez al trabajo que tuvieron hace muchísimos años. Por ejemplo, en clínica se ve bastante en mujeres que lavaban ajeno, por así decirlo, o que planchaban en la vida joven. Entonces, estos pacientes predisponen a desarrollar desgaste, o que cocinaban mucho, en grandes cantidades, tienden a desarrollar este tipo de enfermedad. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, para estos tipos de pacientes, porque el dolor por el desgaste es más limitante que el dolor por una tendinitis. Entonces se le aplica terapia del dolor, se infiltran puntos de acupuntura y la paciente se le disminuye bastante. Si lo tienen a 9 de 10, el dolor se le disminuye a 2 o a 1 y ya tienen una vida bastante buena. Quizá no es el tema, hablaba de la neuropatía, pero dice que hay bastante dolor cuando está helado el ambiente, el clima. ¿Cómo se puede mejorar esto? En el caso de la neuropatía debe de sentir como que quema o como que arde, y debe de ser el miembro inferior el que más molesta. Para la neuropatía no hay solución, siempre tratar que el paciente tenga una mejor dieta, a tratar de ponerlo a hacer algún tipo de cardio y no evitar la vida sedentaria, porque ya aquí la mielina es la que se ha dañado, ya lo que recubre el nervio se ha dañado, y cuando esto se daña o se fisura, por así decirlo, ya no hay ningún tipo de solución. Ya el paciente tiene que tomar su medicina y tratar de evitar el sedentarismo. Me están haciendo varias preguntas. Uno, la neuropatía que usted ya explicó, pero dice otra persona, soy diabético, tengo mucho dolor en mis brazos. ¿Tiene que ver la diabetes con este padecimiento de la tendinitis del manguito rotador, doctor? Sí, muchas veces los diabéticos mal controlados tienden a fisurar o a carcomer, ya sea parte del tendón, las fibras musculares o las fibras nerviosas. Entonces hay que ver en estos pacientes diabéticos, controlarle la diabetes, tratar de hacer un control de hipertensión y diabetes por una semana para ver cómo está marcando. Cuando nosotros nos damos cuenta que si está demasiado alto, se trata el síntoma que está teniendo, pero también se le ayuda a que la diabetes esté disminuyendo y no esté excediendo los valores normales de un diabético ya diagnosticado. Sí, vamos a continuar. ¿Qué sucede, doctor, también en aquellos pacientes que quizás tuvieron algún tipo de contraindicaciones de otras enfermedades? Por ejemplo, las personas que van al gimnasio y ha hecho repetición y de ahí desgarre de músculo. ¿Tiene que ver algo también? ¿Podría predisponer a padecer del manguito rotador, de la tendinitis?
Sí, de hecho, los pacientes que van al gimnasio son uno de los principales que llegan a la clínica. Estos pacientes, debido por llegar al fallo, ellos quieren llegar al fallo, dicen, y cargan o se exceden con el peso y tienden a fisurar. Ellos sí es fisura la que se hacen, ya sea en el tendón supraespinoso o infraespinoso. Siempre, la mayoría de las veces es fisura, o cuando le está comenzando, cuando cuando comienzan a presentar la limitación, estos pacientes ya tienen inflamado el tendón, entonces acuden al médico. Pero hay pacientes de que presentan la inflamación, presentan el dolor y siguen yendo a hacer estos tipos de ejercicios hasta que las fibras musculares no soportan el peso y tienden a fisurarlo. También los pacientes adultos mayores, sí, los pacientes que tienen enfermedades crónicas también tienden a presentar estos tipos de enfermedades, pero ya sea tal vez por la postura que ellos tienen, porque estos pacientes ya tal vez están postrados en cama, entonces mantienen las mismas posturas diarias y tienden a presentar también tendinitis. Seguimos leyendo mensajes. Muy buenos días, tengo 53 años, yo tengo 2 fracturas en la clavícula. Dicen según que tengo tendonitis, pero no hay analgésico que me quite el dolor. ¿Qué puedo hacer, doctor? Sí, de hecho las fracturas también son un caso que llegan a desarrollar tendinitis. Aquí lo ideal es visitar a un médico, alguien que le rehabilite para tratar de bloquear estos tipos de dolores y el paciente tenga una mejor vida. Estos dolores de tendinitis siempre mejoran, siempre con reposo y con una buena técnica siempre mejoran. El problema aquí es cuando se les manda a hacer a los pacientes ultrasonido y ya han desarrollado tendinosis, que es cuando ya el tendón ha pasado tanto tiempo inflamado que comienza a calcificar y ya su naturaleza de extenderse y volver a lo natural de él, ya no se puede. Ya este tendón pierde la flexibilidad que tiene por naturaleza y ya se calcifica. Entonces, cuando ya hay calcificación, se le ayuda al paciente a que el dolor esté disminuyendo, pero ya quedan con la limitación del movimiento porque ha pasado demasiado tiempo con este tipo de problemas. Gracias a las personas que nos siguen comentando. Si usted desea consulta, por favor, hágalo al interno a través del 2222-7808. 2222-7808. Dice otra persona, buenos días, trabajé de ayudante de albañilería, pero ahora mantengo como un aire en el hombro y espalda. ¿Podría saber a qué se debe? Soy mujer. Sí, siempre hay que ver los demás síntomas que los pacientes presentan. Es lo que estábamos diciendo al inicio. Cuando este dolor comienza, los pacientes lo tienden a confundir con espasmo o con aire. ¿Por qué? Porque es casi igual, las punzaciones y la limitación del movimiento se parece bastante al aire, aparte de que esta enfermedad también es migratoria y los aires se cree que es migratorio, que si hago este movimiento me duele en un lado y si hago este otro me jinca en otro lado. Estos dolores de tendinitis también son migratorios, entonces los pacientes tienden a confundirlo. Correcto. Hay que llegar más a fondo con los síntomas de la paciente para ver si nos estamos enfrentando a un espasmo o a una tendinitis. Nada más que los espasmos no duran más de 3 días. Si este dolor o esta molestia ha durado más de 3 días, no nos estamos enfrentando ante un espasmo, sino que puede ser otra enfermedad que esté molestando algún músculo. Correcto. Muy buenos días. Llevo mi cartera muchas cosas. Además, es muy pesada, me duele el hombro, pero solo ahí me la quito y todo pasa. Sin embargo, debo llevarla constantemente porque padezco esto, pues soy docente, nos dicen por acá. Muy buenos días. ¿Qué será que a mi mamá le duele mucho la pierna y dicen que es desgaste en la pierna? ¿A qué viene eso? Nos dicen esas 2 consultas. En referencia con la paciente que carga, los pacientes estos que cargan solo de un lado tienden a desarrollar un tipo de escoliosis. Correcto. Porque han pasado demasiado tiempo cargando del mismo lado y el cuerpo adopta otra postura. Entonces comienzan a irse un poquito de ladito y esto comienza a afectar la columna dorsal. Ella refiere que cuando lo quita, cuando quita el peso, el dolor se desaparece, pero hay que estar chequeando la columna, hay que ver cuántos años tiene cargando X cantidad de peso en el mismo hombro y qué tipo de dolores también. Correcto. En lo de la pierna debe de ser la rodilla que le está doliendo, porque en la pierna no hay artrosis, debe de ser la rodilla. Sí, el paciente, recordemos que las artrosis son enfermedades degenerativas. Todo lo que el cartílago ha degenerado, ha lastimado, eso ya no se vuelve a regenerar. Eso ya es un desgaste, ya queda a como está. Pero sí se le ayuda al paciente a bloquear sus dolores. Recordemos que Clínica de Medicina Oriental Altamira se especializa bastante en dolor.
Todos los tipos de dolores nosotros los observamos, los vemos, los valoramos y siempre tratamos de controlarlos, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, aunque sea con estas enfermedades degenerativas que van a pasar toda su vida con ellas, pero se les acondiciona una mejor calidad de vida. Correcto, muy buenos días. Yo tengo problemas de la cervical y esto también tiene que ver con la tendinitis de hombro. ¿Qué es recomendable para esto? Muy buenos días. ¿Qué pasa cuando hay movimiento en los dedos de las manos? Cuando sin que yo esté haciendo algo, ellos solo se mueven de vez en cuando. Hola, muy buenos días. Mi esposo es soldador y le duele mucho el hombro y toda la mano derecha. Empecemos con este último. Sí, los pacientes soldadores también por la postura que ellos adoptan, a veces están hacia abajo inclinados, a veces están con las manos hacia arriba, tienden a dañar la parte tendinosa y la parte cervical. Perfectamente nosotros podemos desarrollar un síntoma cervical y un síntoma tendinoso. Podemos tener hernia o abombamiento en el cuello y perfectamente también podemos tener una tendinitis, que esto es un poquito más complicado solucionar porque los pacientes que tienen estas dos enfermedades le abarca hasta la parte occipital o como le conocen comúnmente al tronco del cuello, le dicen los pacientes. Esto aparte de eso les da dolores de cabeza porque está influyendo o está ahogando la oxigenación cerebral y al paciente el dolor se le irradia hasta la parte de la frente, a la parte frontal, y comienza también con dolores de cabeza, también hay náuseas, hay mareos, la limitación del movimiento. Incluso hay pacientes de que tienen estos dos tipos de enfermedades y les limita a volver a ver o hacia la izquierda o hacia la derecha, porque estas enfermedades perfectamente pueden ir unidas de la mano. Ambas pueden presentarse en un mismo paciente. Bueno, ya nosotros vamos concluyendo, solamente para los comentarios que nos hacen llegar. Buenos días, tengo problemas, llevo 2 meses, me dijeron que poner una inyección para desinflamar el tendón es bueno. Otra persona, muy buenos días, nos dicen por... bueno, bendiciones. A mí me da un dolor fuerte en el hombro derecho, me duele mucho al mover el brazo. La persona, doctor, no respondimos que involuntariamente se le mueven los dedos de las manos. Sí, a ella hay que buscar como que la valore en neurología, porque esto es un descontrol del sistema nervioso central. Cuando hay movimientos demasiado involuntarios, un problema del sistema nervioso central. Sería bueno de que la valore un neurólogo para ver qué tipo de problema está teniendo. El exceso de dolor del hombro derecho, decía, y la mano y el hombro. Sí, en Clínica de Medicina Oriental Altamira se trata de que el paciente tenga una mejoría sin abusar de ningún tipo de fármaco, por así decirlo. Estos tipos de dolores siempre se tratan con acupuntura, que se ponen agujas en ciertos puntos y este dolor disminuye, siempre tratando de no corromper el cuerpo, por así decirlo. Sí. Que no sea invasivo, entonces. Es correcto, que no sea invasivo y que presente un beneficio para el paciente. Tratamos de controlar este dolor y de esta manera también eliminar el analgésico que el paciente tal vez ha estado tomando por 10 años, 20 años. Entonces se le elimina el analgésico y de esa manera nosotros también estamos cuidando la parte gástrica. Pero para eso, doctor, hay que ser constante porque no es una sola sesión, va a independencia. Incluso hay pacientes, decían por acá, que tienen hernias discales. Entonces eso también puede involucrar alguno de los nervios. Sí, esto se hace por sesiones, se le ve al paciente, se le dice cuántas sesiones se le van a hacer, pero esto se le dice a la segunda cuando nosotros vemos la mejoría. Sí. Por lo general los pacientes que tienen hernias discales, ya sea en la parte lumbar, parte cervical o dorsal, cuando nosotros logramos controlar el dolor, se le pide de que esté llegando por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses a clínica, cuando ya el dolor desaparece y lo controlamos. Esto porque las hernias son una enfermedad crónica que el síntoma va a volver con el tiempo. Entonces, ¿para qué se les llama cada 6 meses o cada 3 meses? Para hacerles como un mantenimiento, un tratamiento preventivo para que este dolor que el paciente estaba teniendo anteriormente no se le vuelva a aparecer, no vuelva a aparecer torpeza ni en los pies ni en las manos y tenga una calidad de vida. Cuando los dolores son muy crónicos, pues sí aplicamos terapia del dolor. Se puede combinar esta terapia o estas tendinitis para bloquear dolor con ventosa. Y muchas veces cuando hay malas posturas y nos damos cuenta que un problema de postura o un problema en las vértebras, tratamos de alinear la columna con quiropraxia, miramos que es un problema nervioso, alineamos columna y estos dolores y estas torpezas desaparecen. Y casi inmediato, cuando es quiropraxia, casi inmediato que les desaparece a los pacientes. Gracias, doctor Brian Pérez. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si usted desea hacer alguna consulta o una cita, ahí está. Con muchísimo gusto le van a atender. Y usted que nos está viendo en casita,
puede visitar clínica de medicina oriental, no se quede en casa, de dejarse pasar ese dolor del manguito rotador y que está el exceso de dolor, doctor, ¿qué puede pasar? ¿Usted ya nos ha explicado un poco? Sí, ya cuando después de esto se calcifica el tendón y ahí ya no hay nada más que hacer. Es lo más grave que puede llegar a pasar, que el tendón les calcifique y ya el movimiento no lo van a volver a recuperar. Correcto, muchas gracias, saludos doctor y saludos a ustedes también, gracias por participar con nosotros en cada comentario. De esta forma hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos.